El mundo estaba en llamas. No precisamente llamas, sino un brillo radiactivo que lo consumía todo. Esqueletos de metal retorcidos se alzaban hacia un cielo ahogado por cenizas. El aire vibraba con un silencio más aterrador que cualquier grito. Entonces, desperté. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, el recuerdo del sueño vívido y horrible. Casi podía saborear el sabor metálico en el aire, sentir el calor quemando mi piel. Pero mientras trataba de aferrarme a los detalles, se escapaban como arena entre mis dedos. ¿Qué era esa pesadilla? Se sentía demasiado real para ser solo un sueño. Había una urgencia, una sensación de fatalidad inminente que se aferraba a mí como un sudario. Intenté sacudirme la sensación, pero persistió, una oscura premonición que se cernía sobre mi día. No podía quitarme la sensación de que esto era más que una simple pesadilla. Se sentía como una advertencia, un vistazo a un posible futuro, demasiado terrible para contemplarlo. ¿Pero por qué yo? ¿Y qué podía hacer al respecto? Cuanto más intentaba recordar los detalles del sueño, más esquivos se volvían. Era como intentar agarrar humo. Cuanto más apretaba, menos sostenía. La frustración me carcomía. ¿Por qué no podía recordar? Entonces un pensamiento me golpeó. ¿Podría ser el constante bombardeo de información al que estamos sometidos todos los días? El flujo interminable de noticias, redes sociales y ondas electromagnéticas. ¿Podrían estar interfiriendo con nuestra capacidad natural para recordar nuestros sueños, nuestros pensamientos subconscientes? Parecía descabellado, pero no podía descartar la posibilidad. Después de todo, sabemos muy poco sobre la verdadera naturaleza de la conciencia y el impacto de la tecnología en nuestras mentes. ¿Qué pasaría si estas fuerzas invisibles estuvieran nublando nuestra percepción, impidiéndonos acceder a información vital escondida en nuestras propias mentes? Decidí realizar un experimento, una especie de desintoxicación digital. Si la interferencia electromagnética era la culpable, entonces desconectarme de la red podría ser la clave para desbloquear los secretos enterrados en mi subconsciente. Durante una semana, me convertiría en un ermitaño digital, sin teléfono, sin computadora, sin televisión. Cambiaría el clamor digital por la tranquila soledad de la naturaleza, con la esperanza de despejar la estática de mi mente. Era hora de escuchar los susurros de mis propios pensamientos, de ver qué surgía del silencio. Los primeros días fueron sorprendentemente difíciles. El silencio era casi ensordecedor. Sentía una necesidad constante de revisar mi teléfono, de conectarme con el mundo exterior. Pero a medida que los días se convertían en noches, una sensación de calma se apoderó de mí. Comencé a notar el mundo que me rodeaba con una claridad que no había experimentado en años. Y entonces, los sueños regresaron. Eran vívidos e inquietantes, llenos del mismo sentido de urgencia que antes. Los paisajes eran diferentes, pero el mensaje era el mismo, una advertencia de un futuro al borde de la destrucción. Se estaba volviendo claro que mi sueño inicial no fue un accidente. Era un mensaje, tratando de atravesar el ruido del mundo moderno. Pero ¿quién lo enviaba y qué significaba? Los sueños ya no eran destellos fragmentados. Se estaban fusionando en una imagen terriblemente clara, de un futuro devastado por la guerra y el colapso ambiental. El fuego nuclear había quemado la Tierra, dejando atrás un páramo tóxico donde criaturas mutadas acechaban las ruinas de la civilización. En este paisaje desolado, la supervivencia era una lucha constante. La humanidad, lo que quedaba de ella, se apiñaba en búnkeres subterráneos, atormentada por los errores del pasado. El aire era denso por la radiación y la desesperación. Era una advertencia severa, un vistazo al abismo hacia el que nos precipitábamos. Un sueño en particular se destacó. Me encontré en una instalación vasta y estéril, rodeado de personas que se parecían a mí. Eran prisioneros, sus mentes controladas por fuerzas invisibles. Estos eran los afortunados, los que se consideraban dignos de preservación en este nuevo orden mundial. Los otros, los considerados no aptos, fueron descartados, su destino desconocido. Era una visión escalofriante de un futuro donde el libre albedrío era un recuerdo lejano, controlado por poderes más allá de nuestra comprensión. No estaba solo en este desolado paisaje de ensueño. Una figura, envuelta en sombras, se convirtió en una presencia recurrente en mis sueños. A medida que pasaban los días, la figura se volvía más nítida, y finalmente se reveló como un hombre que se veía sorprendentemente familiar. Se presentó como una versión de mí de otra dimensión, un mundo paralelo donde la humanidad ya había sucumbido al destino que yo había presenciado en mis sueños. Explicó que nuestras mentes estaban conectadas, nuestros pensamientos subconscientes capaces de cruzar el abismo entre nuestras realidades. Somos ecos el uno del otro, dijo.
Su voz un zumbido bajo y resonante. Nuestros destinos entrelazados. Estoy aquí para advertirte, para mostrarte lo que te espera si continúas por este camino. Habló de entidades poderosas, manipulando eventos desde las sombras, conduciendo a la humanidad hacia su propia destrucción. Sus motivos seguían sin estar claros, pero sus métodos eran terriblemente efectivos, explotando nuestros miedos y deseos para controlar nuestros pensamientos y acciones. Según mi doble interdimensional, estos seres no eran dioses ni demonios, sino algo mucho más complejo. Eran arquitectos de la realidad, manipulando el tejido del espacio-tiempo para servir a sus propios intereses. Sus orígenes y motivaciones permanecían envueltos en misterio. Se ven a sí mismos como pastores, explicó, guiando a la humanidad hacia un futuro de su propio diseño, pero su visión está distorsionada, retorcida por sus propios deseos de control. Creen que nos están salvando de nosotros mismos, pero nos están llevando a nuestra perdición. Sus métodos eran sutiles, pero omnipresentes. Influían en nuestros líderes, sembraban la discordia entre las naciones y manipulaban los eventos globales para crear un clima de miedo e incertidumbre. Su objetivo final: diseñar una catástrofe global, una demolición controlada de la civilización. De las cenizas de este apocalipsis autoinfligido, reconstruirían el mundo a su imagen. Un mundo donde la humanidad existiera únicamente para servir a su voluntad. Era una perspectiva escalofriante. Un futuro donde el libre albedrío era una ilusión, y no éramos más que marionetas bailando al son de maestros invisibles. La urgencia en su voz era palpable. Enfatizó que el tiempo se agotaba, que tenía que actuar rápido para evitar este futuro catastrófico. Pero ¿cómo podía convencer a alguien de lo que había visto, de las fuerzas invisibles que manipulaban nuestro mundo? Debes encontrar a otros que sean receptivos, me instó. Hay más de nosotros ahí fuera, aquellos que pueden ver a través del velo del engaño. Juntos, podemos exponer la verdad y liberarnos de este control. Pero compartir este conocimiento era peligroso. Ya había notado sutiles señales de vigilancia, figuras sombrías acechando en el borde de mi visión, mis llamadas telefónicas plagadas de extrañas interferencias. Parecía que los arquitectos de la realidad eran conscientes de mi nueva conciencia y no estaban contentos. A pesar de los riesgos, sabía que no podía quedarme callado. El destino de la humanidad, de innumerables mundos, pendía de un hilo. Tenía que encontrar una manera de advertir a los demás, de unirlos contra esta amenaza invisible. Pero ¿cómo podría convencer a alguien de algo tan increíble? El peso de este conocimiento era aplastante. El mundo seguía adelante, ajeno a la fatalidad inminente que yo sabía que le esperaba. La risa de los niños, el bullicio de la vida urbana, todo parecía tan frágil, tan fácil de romper. Una noche, mientras estaba sentado solo en mi apartamento oscuro, repasando mis conversaciones con mi guía interdimensional, escuché un golpe en la puerta. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Sabía instintivamente quiénes eran. Mirando por la mirilla vi a dos hombres con trajes oscuros, sus rostros grabados con una expresión escalofriantemente neutral. Habían venido por mí, para silenciarme antes de que pudiera exponer la verdad. Tuve que escapar, encontrar una manera de entregar mi mensaje. Salí por la puerta trasera, justo cuando forzaban la entrada, el sonido de la madera astillándose resonando en mis oídos. Supe entonces que no había vuelta atrás. Ahora era un fugitivo, un enemigo del Estado, simplemente por saber demasiado. Corrí por las calles oscuras, mi mente acelerada, la adrenalina corriendo por mis venas. Tenía que llegar a una casa segura, un lugar escondido del que mi guía me había hablado en mis sueños. Era una posibilidad remota, pero era mi única esperanza. Mientras corría, podía oír el distante gemido de las sirenas, el sonido cada vez más cerca. Se estaban acercando, pero no podía rendirme. Había demasiado en juego. El destino de la humanidad descansaba sobre mis hombros, en mi capacidad para entregar esta advertencia. La casa segura era un edificio anodino, que se mezclaba perfectamente con el paisaje urbano. Entré, con el corazón aún latiendo con fuerza, y me encontré con un grupo de personas que me habían estado esperando. Eran como yo, soñadores, buscadores de la verdad, unidos por un destino compartido. Esto era solo el comienzo. La lucha por el futuro acababa de comenzar.